Hola, ¿todo bien? El programa de hoy es fundamental para nuestra salvación, porque vamos a hablar del juicio final, que es justamente la continuación del estudio anterior cuando les hablé sobre el santuario. ¿Se acuerda que el sumo sacerdote pasaba del santo al santísimo y ese día era el día de la expiación, ¿se acuerda? Pues bien, esa expiación era también conocida y considerada el día del juicio para el pueblo de Israel. Jesús, cuando murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió a los cielos, inició un proceso de mediación por nosotros. Durante un tiempo Jesús estuvo en el lugar santo del santuario celestial, pero de acuerdo con la profecía de Daniel 8:14, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, Jesús debería pasar al Santísimo, iniciando así la purificación del santuario. Y fue exactamente de acuerdo con la profecía de Daniel 8:14 que yo puedo afirmar hoy que Jesús está en el lugar santísimo del santuario celestial. Y hoy Jesús ministra. Él realiza un ministerio lindo de mediación por nosotros. Esto es, cuando Él pasó al Santísimo, inició el juicio final. Tal vez usted se sorprenda con esta afirmación, pero es verdad. El juicio final ya comenzó. Y para que usted entienda bien todo esto, es importante decir que el juicio final está dividido en tres fases. La primera fase sucede ahora. La segunda fase ocurrirá durante un milenio, esto es, después de la vuelta de Jesús, y la tercera y última fase después del milenio, que es la fase ejecutiva, final del juicio. Para que entendamos toda esta situación, todo ese mensaje del juicio final, yo lo invito a que abra la Biblia Sagrada conmigo en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10. Pablo escribió sobre esto y dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este lenguaje de Pablo, aun cuando es un lenguaje diferente, él se está refiriendo exactamente al juicio final. La Biblia también habla sobre esto en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31. Vea lo que dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La Biblia habla en varios lugares sobre el juicio final. Yo dije al comienzo del programa que el juicio está dividido en tres fases. La primera fase es la fase investigativa, juicio de investigación. Les mostraré la primera fase aquí en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Preste atención, dice así: vi volar por el cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Observó? Voy a repetir: porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos la primera declaración de la primera fase del juicio. Es un juicio realmente de investigación. Y la Biblia dice: ha llegado la hora del juicio. Otras versiones dicen: llegó el juicio. Pero no es solamente esta fase. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y también versículo 5, nos encontramos con otra cita que presenta el juicio en una segunda ocasión, o sea, durante el milenio. El milenio es un periodo de tiempo entre el regreso de Cristo y el descenso de la ciudad santa. Ahí tenemos 1000 años, de acuerdo con Apocalipsis 20, y es durante el milenio que será la segunda fase del juicio. Lo llamamos juicio de comprobación. La tercera y última fase del juicio será después del milenio, conforme a lo que dice Mateo capítulo 25, versículos 34 y 41. Es el juicio de ejecución, el ejecutivo. Es cuando Dios dará sentencia final. Para un grupo, el grupo de la derecha, Él va a abrir los brazos y dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Pero también dirá a los de la izquierda: dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, versículo 41. Así, el juicio está dividido en tres fases, y aquí le mostré a usted en la Biblia. La primera, Apocalipsis 14, la segunda, Apocalipsis 20, y la tercera, Mateo capítulo 25. El juicio final, en verdad, tiene muchos ingredientes, tiene muchos detalles interesantísimos. Para hablar de esto necesitaríamos un día entero para hablar de este tema, pero en algunos pocos minutos podemos hablar muchas cosas buenas para que usted entienda. La pregunta es, ¿quién es el juez en el juicio final? Aquí en Salmos 50, versículo 6, dice así: y los cielos declararán su justicia, porque es el propio Dios el que juzga. ¿Oyó? Entonces, en este texto dice que Dios es quien juzga. Pero hay otro texto muy interesante, muy curioso, en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento. Ve aquí Juan capítulo 5. Este es un texto lindo. Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento, capítulo 5. Vamos allá, versículo 22. Vea conmigo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Observe ahora el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, aparentemente tenemos una contradicción, porque mientras el Salmo 50 dice que Dios juzga, aquí dice que el Padre a nadie juzga, pero a su Hijo le dio todo juicio. ¿Cómo entender eso? No es tan difícil. La Biblia está diciendo en verdad que Dios es juez, pero que Jesús también es juez. Solo que la Biblia dice que Jesús también es abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Jesús aparece en un momento como juez y en otro momento como abogado. ¿Sabe por qué la Biblia habla de esa manera? Porque como el juicio está dividido en tres fases, lo podemos entender claramente. En la primera fase, Dios es juez. En la segunda fase, los salvos actuarán como jueces. Y en la tercera fase, Jesús es el juez. Entonces así podemos entender cada uno en cada fase. Pero ¿quién es el abogado de defensa en la primera, en la segunda y en la tercera fase? En la primera fase ahora, Jesús es el abogado defensor, nuestro intercesor. Pero en la segunda y en la tercera fase no habrá abogado de defensa. Eso es muy, muy serio. Por lo tanto, ahora es el tiempo de la salvación, ahora es la oportunidad que tenemos de encontrar la salvación, porque tenemos un juez que es Dios y tenemos un abogado que es Jesucristo. Pero la Biblia dice otras cosas. Si Dios es el juez en la primera fase y si Jesús es el abogado en la primera fase, ¿quiénes son los testigos? De acuerdo con Apocalipsis capítulo 5 versículo 11, los ángeles son los testigos. Los ángeles son los testigos en las tres fases. Ellos son eternos testigos. Y viene otra pregunta. Entonces, ¿quiénes son los reos? La Biblia dice que en la primera fase los justos, los salvos, están siendo juzgados. Y en la segunda fase son los impíos. Y en la tercera fase son todos. Esto es, hoy aquellos que sirven a Dios comienzan a pasar por un proceso de juicio investigativo. Pero en la segunda fase, solamente los impíos serán juzgados porque los justos estarán en el cielo durante el milenio. Y en la tercera fase, todos, justos e impíos, oirán la sentencia final de la boca de Jesús. Por eso la tercera fase, la fase ejecutiva, será entonces para justos e impíos. Así son los reos. Y hay otra pregunta interesante. ¿Quién es el abogado de acusación? En las tres fases, el abogado de acusación es Satanás. La Biblia dice en Apocalipsis 12, versículos 8, 9 y 10, que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, de día y de noche. Es él quien acusa a las personas, y en verdad, él es el abogado de acusación en la primera fase, porque en la segunda fase, Satanás estará preso y preso por 1000 años, entonces no podrá acusar a nadie. Pero en la tercera fase, la Biblia dice en Apocalipsis 20, versículos 5 y 6, que Satanás será suelto por poco tiempo. Entonces, en la tercera fase, después del milenio, Satanás, él aparece con todos los impíos delante de sí, y él va a crear fuerzas para intentar hacer alguna cosa, para intentar acusar, intentar tomar la ciudad santa, la nueva Jerusalén. O sea, en otras palabras, el enemigo es el abogado de acusación
en la primera y en la tercera fase, porque en la segunda él estará preso. Y la otra pregunta es, ¿qué ley Dios va a usar para el juicio final? ¿Cuál es la norma del juicio? ¿Qué ley es la norma del juicio? De acuerdo con Santiago, capítulo 2, versículo 2, es más, del versículo 10 al 12, la Biblia es clara cuando dice que la ley de Dios, los 10 mandamientos, esta sí es la ley de la libertad. La ley de la libertad, los 10 mandamientos, con certeza es la ley de Dios la que será usada como norma para el juicio final, aquella que dice no matarás, no adulterarás, los 10 mandamientos, norma del juicio final. Así hemos visto quién es quién en cada fase del juicio. Este estudio, como dije, es tema para un día entero. Solo estamos haciendo un resumen para que usted entienda la base del juicio final. No lo olvide, son 3 fases. Y no lo olvide, hoy Dios es juez y Jesús es nuestro abogado. Usted tiene un abogado de defensa. Existe el abogado de acusación también, pero él no tiene poder sobre aquellos que toman la mano de Jesús y que en nombre de Jesús avanzan. La Biblia también dice que todos los cristianos hoy están pasando por un proceso de investigación, un juicio, y que los 10 mandamientos son norma para el juicio final. Por lo tanto, aquel que acepta a Jesús y sus mandamientos está bajo la protección de Dios en este juicio. Pero aquellos que rechazan los 10 mandamientos, ¿cómo serán juzgados? Y aquellos que rechazan a Jesucristo entonces estarán perdidos. Pero Dios ha dado oportunidades y la puerta de la gracia está abierta para todas las personas. Dios ha dado la oportunidad a todo el mundo, a mí, a usted, de tomar una decisión. El profeta Daniel menciona algo más sobre el juicio, y en el capítulo 7, versículos 9 y 10, él dice así: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Vea que en el juicio final de Dios, abarcando las 3 fases, Dios destaca la presencia de libros. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y abrieron los libros. En la visión que Daniel tuvo aparece también el trono y el fuego. ¿Por qué fuego? Porque el juicio final es para definir la vida de las personas. El fuego quema para purificar o quema para destruir. Esto es, en el juicio final, o usted será salvo o será condenado. Hoy usted es purificado por el fuego del Espíritu Santo, o un día irá al fuego del infierno. El fuego está en el juicio, porque define la vida de las personas, o salvación o perdición, depende de la decisión que usted tome ahora. Por eso Daniel ve en la visión el fuego, pero ve también los libros. Apocalipsis capítulo 20 habla mucho de los libros. Yo también quiero destacar 3 libros. El primero es el libro de la vida, que nosotros podemos mencionar basados en Apocalipsis capítulo 21 versículo 27, el libro de la vida. El libro de la vida es el libro donde se registra el nombre de aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Escuche lo que dice la Biblia, Apocalipsis 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, solo será salvo aquel que tenga un nombre en el libro de la vida. Y la pregunta es, ¿cuándo nuestro nombre va al libro de la vida? ¿Cuándo? La Biblia dice, es cuando una persona nace de nuevo. Es en un nuevo nacimiento a través de las aguas del bautismo, nacer del agua y del Espíritu, y en ese momento el nombre va al libro de la vida. Yo pregunto, ¿su nombre está en el libro de la vida? ¿Usted ya fue bautizado de la manera correcta como Jesús fue bautizado? ¿Usted fue bautizado recibiendo estudio bíblico y conociendo las verdades de Dios? Si lo fue, su nombre ya está en el libro de la vida, pero si aún no lo ha sido, su nombre aún no está, y es preciso escribir pronto el nombre en el libro de la vida. Y hoy yo tengo una gran noticia. El Seminario Futuro con Esperanza tiene la noticia más grande del año para usted. ¿Sabe cuál es la noticia? Las inscripciones para el libro de la vida están abiertas. ¿Amén? Las inscripciones están abiertas. La Biblia nos dice eso. En ese libro va solamente el nombre.
Pero existe un segundo libro, de acuerdo con Malaquías 3:16. Es el libro memorial. La Biblia dice, hay un libro para los que temen a Dios y para los que recuerdan su nombre. Hay un memorial escrito, un memorial. Ese libro memorial de Malaquías 3:16 es el libro de las buenas obras, donde Dios registra las buenas obras de la persona que se convirtió. Pero hay un tercer libro. Este tercer libro está en Jeremías 2:22. La Biblia lo menciona ahí en Jeremías, pero también lo menciona en Mateo 12. La Biblia habla de un registro de pecados, un registro de aquello que se hace de forma negativa. Vamos a llamar ese libro el libro de la muerte. Entonces tenemos el libro de la vida, el libro de la muerte y el libro memorial. En el libro de la vida va el nombre de la persona convertida, en el libro memorial las buenas obras, y en el libro de la muerte las malas obras, esto es, los pecados. En el juicio final, Dios mira primero el libro de la vida. Si el nombre está ahí, se miran entonces los otros dos libros para saber si la persona permaneció fiel hasta el final. Si ella tiene el nombre en el libro de la vida y permaneció fiel, será salva. Pero si el nombre está en el libro de la vida y aparece algún pecado sin arrepentimiento, no confesado y no perdonado, el nombre será tachado del libro de la vida. ¿Ya imaginó qué tragedia tener el nombre tachado del libro de la vida? En el libro del Éxodo, en el capítulo 32, hay un diálogo entre Dios y Moisés. Y Moisés dice, Señor, oh Señor, perdona al pueblo, o táchame de tu libro. ¿Sabe lo que Dios le respondió a Moisés? No, Moisés, tacharé de mi libro a aquel que peque contra mí. ¿Qué pecado es ese que haría que Dios tachara el nombre de la persona del libro de la vida? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que no tiene perdón. ¿Cuándo una persona puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Es cuando la persona está en pecado, sabe que está en pecado, pero no se arrepiente, no lo confiesa y no abandona. Cualquier pecado se puede transformar en una blasfemia, o sea, en un pecado imperdonable. Cuando la persona no se arrepiente, no se confiesa, no abandona. Por eso, mi amigo, el secreto de la salvación en el juicio final es el siguiente. Si usted comete algún pecado, caiga de rodillas, lea la Biblia, ore a Dios, confiese sus pecados en nombre de Jesús. Recuerde que usted tiene un abogado defensor que lucha e intercede por usted. Entonces, no se desanime, no se desespere. La Biblia dice que su pecado puede ser rojo como la escarlata. Su pecado puede ser el más terrible sobre la faz de la tierra. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Una gota de sangre de Jesús puede cambiar su vida para siempre. Si usted está hundido en el fango del pecado, si usted se siente indigno, injusto y una persona agraviada, para decirlo mejor, sepa que Jesús es su justicia y sepa que Jesús intercede por usted en el santuario celestial. Jesús es su abogado, es su intercesor. Jesús es aquel que lucha y lo defiende. Él lo creó a usted, murió por usted, intercede por usted y volverá por usted a buscarlo. Diga amén. Jesús es maravilloso. Entonces, en el juicio final no hay por qué temer. Solo hay que tomar la mano de Dios, de Jesús, y mantenerse en comunión con Él. No hay por qué temer, no hay motivo para eso. ¿Lo pudo entender? Eso es lo que Dios quiere. Entonces ahora acérquese a mí, quiero decirle las palabras finales. Es algo muy importante. Acérquese más cerca. La Biblia nos habla del juicio final. Allá en el cielo, durante el milenio, tendremos 3 sorpresas. La primera sorpresa es que usted mismo esté allá. Por más fe que usted tenga, llegar allá va a ser una agradable sorpresa. La segunda sorpresa es que usted encuentre en el cielo a alguien que, en su opinión, ese alguien no debería ser salvo. Esa persona que usted mira y dice, ¿ese de ahí? ¿Esa de ahí? No van a llegar por ningún motivo. Cuidado, no juzgue a nadie, porque usted tendrá sorpresas en el cielo. Alguien que usted cree hoy que esa persona no será salva, podrá ser salva. Y la tercera sorpresa es que usted sienta la falta de alguien allá en el cielo que, en su opinión, esa persona debería estar. De repente usted llega allá y dice, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? Y mi marido, y mi esposa, y mi hijo, y el pastor de mi iglesia, y el padre de mi parroquia. ¿Por qué no está aquí? Y Dios le va a dar a usted el libro de la vida de esas personas para que usted juzgue por sí mismo y analice y compruebe
y sepa por qué esa persona no fue salva. Por eso en el juicio final Dios dará todas las oportunidades a todo el mundo, y yo les afirmo, en nombre de Jesús, que nadie será salvo por error, y nadie se perderá injustamente. Dios es justo en todo lo que hace, y en verdad, Dios también está como reo. Esta puede ser una noticia nueva. Nosotros estamos siendo juzgados, sí, pero Dios también, porque Satanás hizo una acusación contra Dios. Satanás acusó a Dios de injusto y de varias cosas equivocadas. Sucede que Dios colocó su carácter para ser analizado, para ser juzgado, y Dios quiere que el carácter del bien y del mal esté ahí, delante de las personas, para que todo el mundo vea quién es Dios y quién es Satanás. Cuando termine el juicio final, quedará claro quién es Dios y quién es Satanás, y en aquel día, en el juicio final, en el último instante, en la tercera fase del juicio, la Biblia dice que va a suceder algo extraordinario. ¿Y eso extraordinario, quiere saber qué es? ¿Tiene curiosidad por saber qué es eso tan extraordinario? No se pierda el próximo estudio, no se pierda el próximo programa. Yo voy a contarle en la Biblia qué va a suceder que es tan extraordinario. Pero hoy, yo quiero terminar este estudio invitándolo a colocar su nombre en el libro de la vida, a escribir su nombre en el libro de la vida. Entonces venga, acepte a Jesús, acepte la verdad, bautícese en las aguas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí su nombre estará en el libro de la vida. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Y si así fuera, si así usted permanece firme, fiel, estoy seguro, usted estará en el reino de los cielos. ¿Amén? Si ese es su deseo, si esta es su decisión, yo quiero orar por usted. ¿Vamos a orar? Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por este mensaje de vida y de esperanza. Bendice a esta persona que ora conmigo ahora y que decidió colocar su nombre en el libro de la vida y que decidió por el bautismo que tu mano esté sobre ella y sobre él, y que esta actitud sea sellada por el Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén.